de la mano de Alejandro Linares, periodista y analista internacional. Bienvenido, Alejandro. Feliz inicio de semana. Quisiera comenzar con la gira del presidente de México a Cuba. Díaz-Canel y López Obrador suscribieron una declaración que, según muestran en los diferentes medios, expresa una voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos de hermandad y solidaridad. También quieren consolidar una nueva etapa en la relación bilateral y promover el desarrollo de las relaciones en todos los ámbitos. ¿Qué se traduce, Alejandro, de esta visita, este acercamiento del presidente de México a Cuba? Hola Marjorie, ¿qué tal? Buenos días para ti, buenos días para la audiencia. En efecto, como tú lo estás comentando, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó una gira internacional que lo llevó por 5 países. En principio, visitó los países del Triángulo Norte, visitó Guatemala, El Salvador, Honduras, luego fue a Belice y más tarde visitó Cuba. Realmente la visita de López Obrador a Cuba se traduce como una visita más que todo simbólica. ¿Por qué? Porque si revisamos el contenido de lo conversado por López Obrador en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, incluso en Belice, vamos a ver que en esos países López Obrador y su comitiva conversaron con sus pares temas relacionados, por ejemplo, con el intercambio comercial, con la inversión empresarial, temas relacionados con el intercambio cultural, incluso temas culturales. Esas conversaciones también se centraron mucho en el tema de la migración irregular. Hay que recordar que muchos de los migrantes que llegan a Estados Unidos a través de la frontera sur estadounidense, más que mexicanos, son personas que proceden de El Salvador, Honduras, Guatemala y Belice. Entonces, ese fue un tema clave en las conversaciones de López Obrador, insisto, con sus pares en El Salvador, Honduras, Guatemala y Belice. Luego, cuando vamos a Cuba, vemos que las conversaciones de López Obrador tuvieron otro tono o se abordaron en esas conversaciones otras temáticas. No se habló, por ejemplo, de inversión mexicana en Cuba, no se habló, por ejemplo, de ayuda de las instituciones financieras mexicanas a los inversores cubanos. No se trató, por ejemplo, el tema migratorio, el tema consular, lo cual me permite decir que más allá de la parafernalia, más allá del discurso, más allá de la retórica, la visita de López Obrador a Cuba fue simbólica, porque sí se le condecoró, sí rechazó el embargo económico de Estados Unidos a Cuba, pero cuando vamos a los documentos y revisamos la letra de los documentos, nos damos cuenta de que más que acuerdos, en tanto y cuanto tal, lo que se firmaron fueron cartas de intención que podrían convertirse en acuerdos como podrían no convertirse en acuerdos. Y estas cartas de intención, una en materia de salud y otra en materia política, aparte de todo, son bastante ambiguas. Lo más destacable de esta visita de Andrés Manuel López Obrador a Cuba es que se da en su cuarta salida de México. Hasta antes de esta gira por Centroamérica y por el Caribe, López Obrador había salido de México en 3 ocasiones, en 3 oportunidades. En esas 3 ocasiones fue a Estados Unidos para reunirse con el presidente Trump, ahora expresidente Trump, para reunirse también con el presidente Joe Biden y para visitar las Naciones Unidas con motivo o con ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esta cuarta gira, y a mitad de mandato, López Obrador decide visitar Cuba, con lo cual intenta enviar un mensaje
que nos dice que para López Obrador y para su gobierno las relaciones con Estados Unidos son tan importantes como las relaciones con Cuba. Esto nos lleva a pensar o nos permitiría pensar que López Obrador y su ejecutivo están tratando de fortalecer ese carácter de puente, ese carácter de interlocutor que México siempre ha tenido entre Cuba y Estados Unidos. Históricamente, México ha tenido ese papel de interlocutor. Solo en el gobierno del expresidente Vicente Fox, en el cual se enfriaron muchísimo las relaciones con Cuba, México no jugó ese papel de pivote entre Estados Unidos y Cuba. Entonces, insisto, López Obrador podría estar tratando de reafirmar ese carácter de puente, de interlocutor válido entre Estados Unidos y Cuba. Justamente sobre eso quería preguntarte. Recientemente hemos visto que las relaciones entre México y Estados Unidos pudiesen estar tensas por el tema migratorio que no ayuda. Quisiera saber cuál ha sido de pronto la reacción que ha podido tener la disidencia cubana aquí en Estados Unidos o el propio gobierno de Biden ante esta visita puntual que hizo el presidente mexicano a Cuba. Bueno, la disidencia cubana en Estados Unidos siempre va a criticar los acercamientos de cualquier país y de cualquier mandatario con el régimen de los Castro dirigido hoy por el presidente Miguel Díaz Canel. Eso va a suceder así en prácticamente todos los casos, en prácticamente todas las ocasiones, pues es consabido que la disidencia cubana se ha tenido que refugiar en Estados Unidos precisamente para no sufrir los embates de la dictadura castrista. Ahora, en cuanto a la reacción o a las reacciones del presidente Joe Biden o de su administración, hasta el momento, hasta el día de hoy, o por lo menos hasta donde mis conocimientos llegan, hasta donde mis conocimientos alcanzan, no ha habido una reacción de la administración Biden, de la Casa Blanca. De haberla, seguramente se producirá durante la jornada de este lunes, tomando en consideración que la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Cuba, a La Habana, finalizó el día de ayer. Claro, estaremos muy atentos al desarrollo de esas reacciones porque como tú bien lo dices, no hay acuerdos de cooperación establecidos bilaterales, sino cartas de intención que a lo mejor pues no sabemos en qué van a terminar. Pero otro tema interesante que me gustaría analizar contigo, Alejandro, es el tema de Colombia. Se acerca ya la primera vuelta presidencial y el izquierdista Gustavo Petro se perfila como uno de los favoritos. Petro dijo que reconocerá también a la administración de Maduro en caso de ganar las elecciones presidenciales. ¿En qué se traduce esto para los países de la región? Bueno, a ver, me parece que el paso que daría Petro en caso de convertirse en presidente de Colombia podría ser equiparable, por ejemplo, a lo que está haciendo o ha hecho el gobierno de Argentina. Acercarse a Venezuela, acercarse a Nicolás Maduro e intentar regularizar las relaciones políticas, diplomáticas y también económicas con la administración de Nicolás Maduro. En el caso de Petro, obviamente hay coincidencias ideológicas entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro que de pronto le facilitarían a Petro o motivarían a Petro para restablecer esas relaciones con Venezuela y con la administración de Maduro, pero en su discurso, un discurso que por cierto hizo en la ciudad de Cúcuta, realizó en la ciudad de Cúcuta durante un acto de campaña, en su discurso Petro habló acerca de la, entre comillas, solución a los problemas de Cúcuta. Y de hecho hizo también mención al tema económico, al tema comercial.
no es para nosotros un secreto que entre Colombia y Venezuela hay un gran intercambio comercial a través de la frontera, sobre todo a través de esa frontera entre Táchira, San Antonio del Táchira y el norte de Santander, puntualmente la ciudad de Cúcuta. Ese intercambio comercial, por supuesto que se ha visto afectado, número uno, con la ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela, entre la administración del presidente Iván Duque y el régimen de Nicolás Maduro, y se ha visto afectado por el cierre de los pasos fronterizos, tanto de Venezuela hacia Colombia como de Colombia hacia Venezuela. Si se normalizaran las relaciones más allá del tema ideológico y se reabre plenamente la frontera, este intercambio económico se podría reactivar en un momento en el que todos los países están buscando dinamizar su economía y están buscando volver a tener el movimiento económico que tenían antes de la pandemia, lo cual me lleva a pensar que la propuesta de Petro, más allá de lo ideológico, no podemos olvidar lo ideológico porque evidentemente está presente y hay que tomarlo en consideración, pero más allá de lo ideológico, me parece que la propuesta de Petro es una propuesta estratégica, sobre todo estratégicamente económica. Claro, si lo vemos desde el punto de vista del intercambio comercial, es positivo, pero también han resurgido denuncias con respecto al movimiento de actividades presuntamente relacionadas al narcotráfico en esa frontera común. Quisiera saber cómo lo ves tú. Sí, bueno, no solo se trata de actividades relacionadas con el narcotráfico, también se trata de tráfico de personas. Hay que recordar que muchos venezolanos que migran del país, que intentan escapar de la realidad que vive Venezuela, no utilizan los pasos fronterizos oficiales, sino que utilizan pasos fronterizos irregulares. En esos pasos fronterizos son pues trasladados o transportados por mafias, son robados, asaltados, violentados, violados por delincuentes, y a través de esos pasos fronterizos no solo se da el tráfico de drogas, el tráfico de estupefacientes, sino que también se produce o también se registra el tráfico de combustible. Esto tiene que ver con el hecho de que la frontera entre Colombia y Venezuela es muy, muy amplia. Son miles de kilómetros de frontera que en muchos casos no están debidamente vigilados, debidamente resguardados. Esta realidad se presta para precisamente esas actividades ilegales, irregulares que te acabo de mencionar. Sí, bien interesante lo que estás exponiendo. Alejandro, el partido político Comunes, formado por exmiembros de la guerrilla de las FARC, oficializa en este martes su apoyo a Petro. ¿Qué se puede esperar? ¿Tú lo ves como un apoyo que le sume o le reste al candidato presidencial? A ver, Comunes, para los espectadores que de pronto no están al tanto de esta realidad, Comunes es el partido político que surge, que nace luego de la pacificación de las FARC, de la guerrilla de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es un partido de izquierda, o yo me atrevería a decir que de extrema izquierda, que por supuesto tiene coincidencias ideológicas con Petro, con Gustavo Petro y con su fórmula vicepresidencial, que es Francia Márquez. Aparte de eso, tanto Gustavo Petro como Francia Márquez han dicho que de llegar a la presidencia, de llegar a la Casa de Nariño, van a implementar los protocolos
del acuerdo de paz que firmó el Estado colombiano con la exguerrilla de las FARC durante la administración Santos, durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos. Por supuesto que con esto como telón de fondo, es decir, con esa promesa como telón de fondo a los exguerrilleros, a Timochenko y a todos estos exguerrilleros que conforman el Partido Comunes, les interesa apoyar la fórmula presidencial de Gustavo Petro y de Francia Márquez, no solo porque son los que lideran las encuestas, no solo porque las proyecciones nos indican que son los que tendrían mayores probabilidades de ganar, sino porque de llegar a la presidencia implementarían el acuerdo final de paz, y esto es algo que por supuesto le conviene a los exguerrilleros de las FARC. Claro, también Petro dijo que la extradición de alias Otoniel a Estados Unidos es una forma del gobierno para crear zozobra. ¿Cuál es tu lectura de esto que dijo Petro? A ver, las decisiones de extraditar o no a nacionales, es decir, de entregar a nacionales a la justicia de otros países para que rindan cuenta por los delitos que han cometido no solo en su país, sino en otros países, en segundas naciones o en terceras naciones, es, por un lado, una decisión jurídica, es decir, una decisión que toma la justicia, y por otra parte es una decisión política, una decisión que puede verse favorecida o frenada por el corte, la angulación que tenga el gobierno de turno. En este caso es lógico que la justicia colombiana haya decidido aprobar la extradición de alias Otoniel, porque en este momento tanto la justicia de Colombia como la política de Colombia parecen ir de la mano, parecen estar trabajando en conjunción, en conjunto. Entonces, no es descabellado que esto haya ocurrido. ¿Qué sucede con Petro? ¿Por qué critica la extradición? Porque los líderes de izquierda suelen reprochar acciones como la extradición. Es muy raro cuando encontramos a un líder de izquierda que apoya medidas o que apoye medidas como la extradición, como la entrega de nacionales a segundos, a terceros países. Creo que Gustavo Petro está siguiendo el guión de los líderes de izquierda y está siendo quizá coherente, si me permiten el calificativo, está siendo coherente con su posición de líder y de pensador de izquierda. Alejandro, también Petro generó mucha polémica al asomar que impulsará una posible reelección en caso de ganar la presidencia. Él asegura que 4 años serían insuficientes para poder ejecutar todas sus propuestas de gobierno. Sí, a ver, Petro dijo en uno de sus tweets, o aclaró en uno de sus tweets, que sus palabras habían sido malinterpretadas. Él llegó a decir ciertamente que 4 años de gobierno no iban a ser suficientes para concretar no solo su programa, sino toda la transformación que él pretende concretar, que él pretende conseguir en Colombia. Eso, por supuesto, despertó la alarma, activó las alarmas, exacto, las alarmas y también la suspicacia, sobre todo en los sectores de oposición, sobre todo en los sectores más conservadores, porque, bueno, por un lado, siempre existe y siempre existirá el temor de que
un gobernante en el nivel que sea, pero sobre todo un gobernante que esté en la presidencia quiera perpetuarse en el poder. Ese temor siempre existe, siempre estará presente, pero además activó alarmas y despertó suspicacias, porque en el año 2015 la Constitución de Colombia fue reformada por el Congreso, y fue reformada por el Congreso precisamente para eliminar la figura de la reelección presidencial. Eso quiere decir que los últimos dos presidentes que tuvieron opción a la reelección fueron Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. De Iván Duque hacia adelante, los presidentes no pueden reelegirse. Cuando Gustavo Petro asoma su posible intención de reelegirse, también asoma la intención o de llevar a cabo, adelantar una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución, para enmendarla nuevamente, para incluir nuevamente dentro de la Constitución la figura de la reelección presidencial, o también asoma la posibilidad de convocar un referendo consultivo para que la ciudadanía apruebe una posible reelección. Claro, él no lo afirmó textualmente, pero asomó la posibilidad de que tiene esa intención y me imagino que estará notando cuáles son las reacciones. Alejandro, nos vamos ahora a Perú. El presidente de ese país, Pedro Castillo, fue citado para este lunes por la Fiscalía por presunto lavado de activos. ¿Qué implica esto? Háblanos un poco acerca del papel del presidente de Perú y su nivel de aceptación o rechazo. A ver, es otro golpe para Pedro Castillo. Pedro Castillo todavía no llega a su primer año de gobierno. Ya ha enfrentado dos mociones de censura, dos pedidos de vacancia. Por fortuna para él ha salido ileso de esos pedidos de vacancia. También se le ha acusado de haber plagiado un buen porcentaje de la tesis de maestría, de la tesis que tuvo que presentar para obtener el título de magíster. Ahora se le está acusando de lavado de activos y en el pasado se acusó de delitos similares a miembros de su gobierno, a miembros de su gabinete. Entonces, Pedro Castillo no termina de dar al traste, no termina de cuajar, no termina de consolidarse como presidente de Perú. Esto, por supuesto, que pone en duda, o sea, por un lado, dificulta su capacidad para gobernar, ¿no? Pone en duda sus capacidades para gobernar. Pero también pone en duda la estabilidad y la duración en el tiempo de su gobierno y, por supuesto, que favorece el rechazo de la población peruana a Pedro Castillo en un momento en el que Pedro Castillo quizá está más necesitado que nunca del apoyo de la población peruana. Sí, también la Comisión del Congreso de Perú rechazó el proyecto de Asamblea Constituyente que el presidente hiciera. Y bueno, esta era una de las principales propuestas del mandatario. El Ejecutivo deberá ahora negociar con el Poder Legislativo. ¿Cómo queda este tema? Lo que sucedió en el Congreso, este veto era previsible, tomando en consideración que el Congreso está controlado por la oposición. No en vano, ya el Congreso aprobó dos pedidos de vacancia, dos mociones de censura en contra de Pedro Castillo. Más allá de que Castillo haya superado esas mociones de censura, el hecho de que el Congreso lo haya citado y lo haya colocado en esa posición habla de el grado de oposición que tiene Pedro Castillo en el Congreso y desde el Congreso peruano, lo cual pues
nos permite calificar como no descabellado o como esperable, como previsible, el hecho de que el Congreso vetara la propuesta de Castillo para convocar a una asamblea constituyente que pues modificaría la actual constitución peruana. Alejandro, nos vamos ahora a Ucrania, de un país al otro, para hablar de los últimos sucesos y las últimas noticias. El Consejo de Seguridad de la ONU acordó el viernes pasado la primera declaración oficial sobre Ucrania desde el inicio de esta invasión rusa. ¿Cuáles países apoyaron esta resolución y qué representa para Ucrania? Sí, bueno, a ver, obviamente los países que apoyaron la resolución son los países occidentales que están en contra de la invasión a Ucrania. Hay que recordar que el Consejo de Seguridad está conformado por 15 naciones, pero 5 de esas 15 naciones son permanentes. Estoy hablando de China, estoy hablando de Rusia, estoy hablando también de Francia, estoy hablando de Estados Unidos y, si no me equivoco, el otro país es Alemania. Por supuesto que tenemos a Estados Unidos, a Francia y a Alemania apoyando la resolución. Llama poderosamente la atención, que China no haya vetado la resolución, pues China tiene poder de veto dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Llama también la atención que Rusia no haya vetado esa resolución, pues Rusia como miembro permanente tiene poder de voto, pero también tiene poder de veto. En todo caso, esto significa un paso importante a favor de Ucrania o se puede traducir como un paso importante a favor de Ucrania dentro del Consejo de Seguridad y dentro del seno de Naciones Unidas, pues no es fácil precisamente por ese poder de voto y de veto que tiene China y que tiene también Rusia. No es fácil aprobar resoluciones en contra de China o en contra de Rusia, y en este caso en contra de Rusia y a favor de Ucrania en el Consejo de Seguridad. Sí, Alejandro, tenemos una noticia de última hora que tiene que ver también con Ucrania que me gustaría compartir contigo y con la audiencia. Dice, el líder del Consejo Europeo se ve obligado a protegerse durante ataque en visita sorpresa a Ucrania, según un funcionario de la Unión Europea. Justamente sobre este tema quería hablarte también. La primera dama también estuvo de visita sorpresa a Ucrania, la primera dama de Estados Unidos, y durante su visita bombardearon a una escuela. Háblame un poco acerca del hecho de que siguen siendo atacados zonas de civiles. De hecho, el fin de semana se trató de trasladar a los civiles del último reducto de Azovstal. Háblame un poco acerca de lo que está ocurriendo en el avance de esta guerra de Rusia a Ucrania. Bueno, aunque con menos intensidad, las arremetidas militares de Rusia en contra de Ucrania se mantienen en el norte del país, en Kiev y en otras ciudades que están en la periferia de Kiev. Hay que recordar que el foco de la guerra está en el este de Ucrania y en el sur de Ucrania, pero a pesar de eso, las arremetidas sobre Kiev y sobre las ciudades que están en la periferia de Kiev se mantienen. Por supuesto, con menor intensidad, insisto, con menor intensidad que al principio. En los últimos días hemos visto que figuras relevantes han realizado visitas sorpresa. El Sí. domingo, el día de ayer, por ejemplo, Jill Biden visitó a la primera dama ucraniana. También estuvo el grupo U2, o por lo menos Bono, el vocalista de U2, cantando en una estación del metro de Kiev. Esto pues ocurre no solo para mostrar el respaldo, en este caso de Estados Unidos, de la administración Biden a Ucrania, el respaldo
de los artistas, sobre todo de los artistas occidentales y de los artistas libres a Ucrania, sino que también se puede traducir como un desafío a Rusia y a la ofensiva que ha emprendido en Ucrania. Ya vamos a entrar en el tema del desafío y de lo que dijo Putin este fin de semana, pero antes quisiera que me contaras un poco, Alejandro, tú que has tenido ese conocimiento como internacionalista, ¿cómo se organiza una visita de este tipo? Han ido Anthony Blinken, Nancy Pelosi, en este caso la primera dama estadounidense, una visita sorpresa. ¿Cómo se puede coordinar si nadie sabe la seguridad? ¿Dónde van a bombardear? ¿Cómo es esta logística? Bueno, se realiza un estudio de campo, es decir, los cuerpos que están encargados de la seguridad, de la protección de estas figuras, de Anthony Blinken, de la primera dama de Estados Unidos, de la representante Pelosi y de muchos otros líderes. Esos cuerpos de seguridad hacen un estudio de campo. A través de ese estudio de campo logran determinar cuáles son las zonas más peligrosas, cuáles son las zonas menos peligrosas. Evidentemente, estos cuerpos de seguridad también se alimentan de información recolectada por inteligencia. Esa información permite determinar con cierto grado de precisión sobre qué ciudad o sobre qué localidad pueden o no pueden perpetrarse ataques durante el momento de la visita, y luego de haber hecho todo ese estudio de campo, luego de haber recabado toda esa información, se decide qué día, qué fecha, a qué hora se va a dar la visita. Y por supuesto, la visita se da extremando medidas de seguridad en ambientes sumamente controlados. Por supuesto que las visitas van a ser presentadas a la prensa, ante la prensa, como visitas espontáneas, pero estas visitas realmente son muy bien planificadas, muy controladas, se dan en entornos controlados, se dan incluso habiendo planificado una ruta de emergencia, una ruta de escape que sería empleada o que puede ser empleada en caso de una evacuación de emergencia, en caso de una extracción de emergencia. Entonces, insisto, se dan de una manera muy planificada, las visitas se dan de una forma muy planificada, se dan en medio de un ambiente muy controlado, extremando medidas de seguridad, y estas medidas las extreman no solo los cuerpos de seguridad que protegen a las personalidades que visitan, en este caso Kiev, en este caso Ucrania, sino que esa seguridad también está en las manos de los cuerpos de seguridad locales, es decir, en los cuerpos de seguridad ucranianos. Claro, me imagino que en una guerra nada está garantizado, ¿no? No quiero estar en los zapatos de esos efectivos de seguridad con esa gran responsabilidad. Ya para cerrar el tema de Ucrania, el presidente ruso, Vladimir Putin, reconocía que estaba bien la invasión, es decir, lo justificó, y además decía que la OTAN estaba de alguna manera con todo este apoyo en armas, con todo este apoyo en sanciones, estaba de alguna manera interfiriendo en este proceso. Háblame un poco acerca de lo que fue la locución de Putin. Bueno, el discurso de Putin, el discurso reciente, no dista mucho de la línea discursiva que ha mantenido desde antes de iniciar la guerra, o desde antes de iniciar la invasión a Ucrania. Hay que recordar que antes de iniciar la invasión, Putin reconoció la independencia de las regiones separatistas de Luhansk y de Donetsk. Luego de eso inició la invasión, o más bien autorizó y ordenó la invasión. Y en todo este tiempo, ha dicho que esa invasión está justificada, o está más que justificada, porque en Ucrania hay una
militarización excesiva, exacerbada, que pone en riesgo la seguridad de Rusia. En Ucrania hay una nazificación y que por ese motivo Rusia está obligada a desnazificar Ucrania para proteger a los ciudadanos ucranianos. En fin, Vladimir Putin ha colocado, ha presentado, está presentando y seguirá presentando 1001 excusas, 1001 argumentos que son perfectamente desarmables con tal de justificar lo injustificable, que es la invasión a Ucrania, la guerra en contra de Ucrania. Eso es lo que continúa haciendo Vladimir Putin, y lo que hizo, como tú bien indicabas hace poco, discursivamente hablando, al reiterar en un discurso la razón que lleva a Rusia a invadir a Ucrania, que no es otra que la de liberar a los ucranianos de un supuesto gobierno opresor que está en contra del pueblo ucraniano. Y con respecto a lo dicho por Putin sobre la OTAN, la OTAN como alianza militar que fue creada precisamente para contener a Rusia, está haciendo lo que le corresponde, está cumpliendo con su tarea y con su mandato. Por supuesto que esto no le agrada ni a Vladimir Putin ni al resto de las personalidades que hacen vida en el Kremlin, pues si Estados Unidos apoya, como lo ha estado haciendo, a Ucrania, a Vladimir Putin y a Rusia se le va a hacer cada vez más difícil hacerse con el pleno control de Ucrania. Sí, la mayoría de los países condenan esta guerra, así que los medios reseñan que Putin estuvo solo durante esta locución. Ya con esto cerramos. Alejandro, muchas gracias por este brillante análisis que puedes hacer en el recorrido de un país a otro con temas que son noticias y que definen la historia de los países del mundo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Marjorie. Feliz lunes para todos. Siempre será un placer.